¿Está realmente la experiencia de usuario al mismo nivel que la IA de hoy en día? Me llamo Alfredo Bautista y en este vídeo te quiero enseñar lo que para mí es el siguiente paso en experiencia de usuario en aplicaciones que tienen IA, y es Generative UI. Cómo podemos crear experiencias únicas para cada usuario o cliente de nuestras aplicaciones, y en este vídeo quiero enseñaros los conceptos, quiero enseñaros cómo se construye Generative UI, cuál es el estado actual en Flutter para hacer el tema de Generative UI. Vamos a ver una demo juntos. Os voy a dejar el repositorio de la demo para que interactuéis con vosotros y básicamente vamos a ver un poco lo que es Generative UI. Y básicamente, ¿qué es Generative UI? Generative UI nace como la posibilidad de que las IAs, los LLM que estamos utilizando actualmente, aparte de generar contenido como imágenes, texto, vídeo o audio, que seguro que muchos habéis visto en redes, sea capaz de también crear la interfaz gráfica, crear los elementos con los que el usuario va a interactuar en nuestras aplicaciones en el momento en el que el usuario está interactuando con nuestras aplicaciones. ¿Cómo vamos a hacer eso? La IA realmente no va a escribir código en Dart, en el caso de Flutter, sino que lo que vamos a hacer nosotros es, con varios mecanismos, vamos a darle a la IA la posibilidad de seleccionar dentro de un catálogo de widgets qué widgets puede utilizar, qué widgets puede renderizar para poder cumplir con lo que el usuario le está pidiendo en el caso de uso que nosotros hayamos creado. Básicamente, nosotros como programadores vamos a ofrecer un catálogo de widgets que la IA, en el momento de interacción con el usuario, en el momento de inferencia de la IA, puede utilizar para completar lo que el usuario le está pidiendo. No solo que pueda hacer y pueda construir esos widgets, sino que también pueda inyectar información en esos widgets para que la experiencia de usuario sea única en cada caso. Y ya veremos también al final de la demo un pasito más, que es que la IA pueda tener contexto de lo que el usuario está viendo en la pantalla, de lo que el usuario está interactuando en la pantalla, y eso permita que la experiencia que se está generando sea mucho más continua, tenga mucho más contexto la IA y por lo tanto genere una experiencia de usuario mucho mejor. Y finalmente, que es lo que más nos interesa a nosotros como programadores, personas que creamos productos, es que un usuario pueda tener un flujo concreto para su caso de uso, para lo que necesita en ese momento, sin tener que tener mucha lógica de diferentes pantallas, diferentes casos de uso programados, sino que lo bueno de las IA generativas es esa flexibilidad para crear esos flujos diferentes por cada momento que el usuario va interactuando con ella. Ahora os voy a ir dejando por aquí una pequeña demo de lo que es ese pequeño repositorio, esa pequeña aplicación de Flutter que he creado para demostrar cómo se integraría Generative UI en una aplicación de Flutter. Y yo soy muy fan del café, me encanta el café, me encanta prepararme café en casa, y hay una máquina que realmente me encanta, que es para hacer filtros, y una máquina automática que te permite pues directamente con tu dispositivo móvil controlarlo, crearte tu propia receta de café y directamente desde el dispositivo móvil pues utilizarla y hacerte tus cafés. Entonces, una cosa que también pasa en este tipo de máquinas es el tema de si hay algún problema con la máquina, el proceso de diagnosticar el problema puede ser bastante tedioso. Entonces estuve pensando y dije, ¿qué mejor caso de uso y algo práctico para que también os llevéis lo que es el concepto de una manera más sencilla? Es hacer un chat donde, utilizando Generative UI, podamos mostrar widgets para que el usuario pueda diagnosticar lo que le está pasando a la máquina y pueda ejecutar acciones en la máquina, y con esas acciones generar resultados que la IA tenga el contexto de toda esa información y le permita al usuario pues solucionar algún problema que haya tenido con su máquina. Es muy sencillo, es una aplicación muy sencilla, esa aplicación está moqueada, no está utilizando directamente la cafetera, pero que sepáis pues que tenemos directamente una pantalla, donde tenemos la pantalla principal, y cuando hay algún error pues vamos a mostrar esa interfaz del usuario, donde puede chatear con la IA que le va a ayudar a diagnosticar. Y donde viene la magia, aparte luego veremos paso a paso los diferentes componentes, es que como veis en el chat se están generando unos widgets que no son directamente texto plano, que permite que el usuario ejecute ciertas acciones y también permite que la IA sepa qué acciones está tomando el usuario, qué botones está pulsando el usuario, para que en el siguiente paso, la siguiente generación de contenido, la IA tenga un contexto mucho mejor de lo que está pasando, y eso le permita pues llevar a cabo el diagnóstico o cualquier caso de uso con la cafetera. Como veis, es una cosa bastante simple, pero como veis muy potente, podemos extenderlo un montón, pero vamos a ir al grano, vamos a ir técnicamente a ver cómo funciona internamente, qué componentes necesitamos en Flutter, cómo podemos construir Generative UI en Flutter.
Y ya estamos de vuelta al código, estamos aquí en el Anti-Gravity ID, donde vamos a ver paso a paso todo lo que son los conceptos ya en código de lo que necesitamos para Generative UI. Lo que os decía, este repositorio, este ejemplo, está subido a GitHub, lo vais a traer directamente a la descripción, donde podéis luego revisarlo tranquilamente, podéis jugar con él, podéis ver aquí en el README que está toda la documentación, podéis correrlo cuando os tengáis vuestra propia Gemini API Key y con eso pues podéis tranquilamente en casa probarlo y ver cómo funciona Generative UI. Pero básicamente lo que tenemos aquí es una aplicación Flutter, una aplicación normal de Flutter, donde veis que tenemos un main muy sencillo, donde simplemente vamos a tener una pantalla y dentro de esa pantalla vamos a abrir ya el chatbot para que el usuario pueda interactuar con la IA y pueda utilizar esos componentes de Generative UI y verlos y utilizarlos para debuguear lo que le está pasando a la máquina. Entonces, básicamente, y sin entrar todavía a Generative UI, tenemos por aquí algunos qubits. Este Diagnostic Qubit, que es el que va a estar encargado de ejecutar todas las acciones dentro de ese flujo de ayuda del usuario, donde con esto, pues simplemente, como veis, son todo cosas moqueadas, no está realmente conectado a una máquina de café. Aquí simplemente pues, nos va a devolver algunos resultados para que la experiencia de uso, para que la demo sea lo más real posible. Pero como veis, este qubit es un qubit normal o un block normal donde no sabe nada de Generative UI. Sería un qubit normal que podríamos utilizar en una aplicación de Flutter. Es aquí dentro de GenUI donde tenemos la chicha, donde tenemos ya los diferentes conceptos de lo que es Generative UI. Vamos a empezar por uno que para mí me parece creo que es el más importante y en el que seguramente donde tengáis que dedicar más tiempo, y es el tema de los catálogos. ¿Qué significa un catálogo? ¿No? Como su propio nombre indica en español, es un catálogo de widgets que nosotros vamos a pasar a la IA para que la IA pueda utilizar para interactuar con el usuario. Puede utilizar o no utilizar. Al final es opcional y como sabéis, todas estas IA no son deterministas, entonces nosotros le podemos pasar este catálogo, pero puede ser que la IA lo necesite o no lo necesite. Si el usuario, por lo que sea, no tiene una conversación que necesita diagnosticar lo que sería la máquina, pues realmente no se va a utilizar este catálogo. Pero bueno, vamos a ir al código directamente. Como veis, el paquete de GenUI de Flutter, que lo podéis utilizar ahora mismo por la versión 0.9, ya te provee de muchas cosas, de muchas utilidades que te va a facilitar mucho el crear tu propia Generative UI y utilizar o reutilizar algunos componentes que tienen, ¿no? Como por ejemplo la parte de creación de catálogos, ¿no? Ya por defecto el equipo de Flutter, todos los contribuidores del paquete de GenUI ya han creado muchos widgets por defecto. Hay widgets de texto, widgets para crear cartas, etcétera, donde nosotros podemos reutilizar y aparte crear nosotros unos ítems nuevos, unos catalog items nuevos y con eso pues mejorar la experiencia de usuario directamente con widgets nativos o widgets que nosotros estamos creando en nuestra aplicación. Que sepáis que debemos proveerle un catálogo ID, sobre todo es importante porque muchas veces la IA puede alucinar y utilizar un ID que es diferente al que nosotros le estamos dando. Si estos IDs no coinciden, lo que es el sistema de Generative UI va a fallar porque la IA le va a decir, oye, utilízame o píntame este ítem de este catálogo, pero si ese catálogo no existe, pues nuestra aplicación va a fallar, ¿no? Entonces es importante que las primeras instrucciones decirles que para referirse a este catálogo de widgets utilice el ID que nosotros le estamos pasando por aquí. Y ya desde ahí directamente vamos a ir a la parte de definir los diferentes ítems que tenemos. Como veis, esto es simplemente texto que le estamos pasando a la IA para que la IA tenga contexto de qué necesita utilizar dependiendo qué caso, ¿no? O dependiendo del usuario lo que le está pidiendo, ¿no? Aquí, igual que pasa con las tools, cuando estáis haciendo una aplicación agéntica, aquí cuanta más información le deis mejor, porque al final la IA va a utilizar lo que es esta descripción que nosotros hemos puesto aquí para saber cuándo o en qué momento necesita utilizar un widget u otro, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, por el Diagnostic Step, donde pues simplemente es un widget que vamos a utilizar para diagnosticar lo que está pasando. Es importante siempre darle un nombre, porque esto va a ser el contrato entre la IA y tú para saber sobre qué catálogo o sobre qué ítem del catálogo os estáis refiriendo. Y muy importante también el data schema, donde aquí le vamos a decir a la IA qué información necesitamos nosotros, qué información necesita nuestra aplicación para poder construir ese widget, ¿no? En este caso pues tenemos varios parámetros como
el número, o sea, en qué momento de todo el proceso está el usuario, las instrucciones que se le va a dar al usuario, el propio texto que le vamos a enseñar en el botón del usuario, la descripción, etcétera, etcétera. Y aquí también tenemos un required, que lo que va a decir es, vale, de todas las properties que te he pasado, cuáles sí o sí me hace falta para crear el widget. Y aquí es donde viene la parte interesante. Widget Builder. Si sois programadores de Flutter, seguramente estáis muy familiarizados con el concepto de Builder. Al final es un callback que, teniendo este item context, que es un poco un objeto que nos provee el paquete de Generative UI, donde vamos a tener esta data que viene de aquí, pues con esta información y con este callback lo que vamos a hacer es utilizarlo para construir nuestro propio widget. Como veis, aquí no quiero entrar mucho en detalle, pero es simplemente un widget normal, es un container que va a tener su texto, etc. Y como veis, dentro de ese data podemos acceder a las propiedades que nosotros le hemos indicado aquí, en el step number, por ejemplo, en nuestras properties, para nosotros saber qué tenemos que pintar en la UI, ¿no? Digamos que nosotros le estamos dando como un esqueleto, le estamos dando como un widget que la IA tiene que rellenar, y gracias a utilizar este widget builder y este item context, de aquí es donde vamos a sacar toda la información necesaria para que el usuario pueda interactuar, o para que la información necesaria para que nosotros podamos pintar lo que va a pasar en la UI. Como veis, mucho código Flutter. Aquí, dependiendo del action types, pues vamos a ejecutar una información u otra directamente del qubit. Entonces, como veis, estamos mapeando esas diagnostic actions que le estamos pasando a la IA. Le estamos diciendo, oye, si el usuario, dependiendo de lo que te haya devuelto, de lo que te haya informado, y tú con las propiedades que tienes del action type, pues lo que voy a hacer es construir un botón que, dependiendo del diagnostic action, pues ejecute una cosa u otra dentro del qubit. Al final lo que estamos haciendo es un botón que es bastante, bueno, en realidad un widget un poco más grande, que es muy dinámico y que nos va a permitir que, dependiendo de lo que el usuario le pida, de lo que el usuario necesite, pues podemos pintar botones que ejecuten una acción u otra. Y como veis, pues aquí tenemos diferente información de cómo pues le enseñamos al usuario la información. Y como veis, pues al final el catálogo, pues al final es un listado de widgets, donde nosotros aquí lo mismo, definimos con un nombre el data schema, lo que necesitamos para mostrarlo, y el widget builder. Con esto vemos una parte bastante importante, que es lo que sería el catálogo de widgets. El catálogo que nosotros vamos a pasar a la IA para que pueda construir nuestra interfaz gráfica. Como decía, esto también tiene el propio paquete un listado de Basic Catalog Items, donde nosotros incluso podemos decirle, oye, de todo el listado que tú tienes por defecto, pues a mí no me interesa que en ningún momento, por lo que sea, reproduzca o pintes un widget para enseñar un vídeo, o para reproducir un audio, o para incluso pues un data time picker, ¿no? Porque no necesito para mi caso de uso. Entonces aquí tendríamos lo que es el catalog. Eso es una parte, es la parte principal de decirle a la IA de qué widget dispone para completar lo que pide el usuario. Como he dicho antes, muy importante la parte del System Prompt Fragments, para decirle, para darle contexto de qué hace cada widget y dónde lo tiene que utilizar. Luego, para conectarlo con lo que es el agente de IA, ¿no? La IA, el LLM que va a estar ejecutando todo esto. La parte o el paquete de GenUI te da mucha flexibilidad sobre el agente de IA o la IA que quieres utilizar. Yo he utilizado GenKit, que es un nuevo paquete dentro del ecosistema de Flutter y Dart, que pues lo que me va a permitir es simplemente conectarme pues a mi IA, ¿no? Entonces hay un paquete o una clase que se llama Transport, que es directamente del paquete de GenUI, y utilizando un cliente de GenKit vamos a unir ese cliente de GenKit con la parte del orchestrator, que luego veremos lo que es, para fusionar o juntar lo que es la IA, por un lado, respondiendo prompts del usuario, respondiendo peticiones del usuario, y por otro, esas peticiones y esas respuestas que se están generando de la IA se conviertan a UI, ¿no? Se convierta a utilizar esos catálogos que hemos visto antes para pintar lo que necesita el usuario, ¿no? Aquí simplemente inicializamos el transporter adapter. Simplemente le damos algunas instrucciones a la IA para que sepa lo que va a hacer, para que sepa lo que va a continuar o lo que va a llevar a cabo. Tenemos por aquí algunos métodos que sobreescribimos, que es para la parte de incoming message, que es el propio adapter, este adapter de A2 UI transporter adapter, que nos da directamente
el paquete de Generative UI. Con esto directamente pues tenemos dos métodos que podemos, bueno, realmente tres métodos que podemos sobreescribir y ahí podemos ver los mensajes que están viniendo o el texto que está viniendo. Y una parte muy importante es la parte de send request. Send request es lo que va a hacer que nosotros, todo el paquete de Generative UI, ejecute cuando el usuario termina una petición a la IA, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente pasarle a la IA la información. Esta parte de aquí donde nosotros estamos generando el paquete, estamos generando el prompt, aquí tenéis flexibilidad para utilizar el cliente que queráis. Si por ejemplo estoy utilizando Firebase AI Logic en Flutter, pues igual, aquí simplemente utilizáis el SDK y generáis el mensaje. Y lo más importante es ya pasárselo directamente a nuestro modelo, ¿no? Nosotros le vamos a pasar al modelo lo que es el prompt, lo que necesita para generar la información y vamos a coger esa información y procesarla, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí básicamente? Pues lo que primero estamos haciendo es aquí cuando ya tenemos la respuesta del usuario, la respuesta del modelo, pues simplemente estamos creando un buffer que lo que va a permitir es guardar toda la información en el historial de lo que la IA nos está enviando y en el momento en el que la IA está respondiendo como una parte asíncrona tenemos un stream que está poco a poco recibiendo toda la información de la IA. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente irlo escribiendo e irlo guardando en nuestra información. El propio adapter tiene un método que es addChunk, que lo que nosotros directamente le podemos pasar lo que la IA nos devuelve directamente un tokens, porque al final toda la IA da igual el cliente que estemos utilizando, lo que están es utilizando tokens y ya el propio adapter, ese adapter que hemos visto antes, el adapter de A2 UI Transporter Adapter o A2 UI Transporter Adapter, esto va a ser capaz de mapearlo y convertir todos esos tokens, todo ese texto en la UI que estamos utilizando. Como ve la API, la interfaz es muy sencilla de utilizar. Y nosotros aquí simplemente pues lo que estamos haciendo es añadir también ese mensaje al historial de mensaje para que el usuario pues también vea sus propias respuestas en el chat, ¿no? Y por último tenemos el Orchestrator, que aunque parezca un poco más complejo, simplemente lo que hace es poner conjunto esa parte de los catálogos con el transporte y dos conceptos que todavía no hemos visto, que son el Conversation y el Surface Controller. Vamos con el Surface Controller, que es la parte más sencilla, que al final es un objeto que vamos a utilizar dentro del paquete de GenUI, donde la IA va a ser capaz de pintar los ítems que teníamos dentro del catálogo, ¿no? El propio Surface Controller nos va a dar diferentes métodos, incluso aquí vemos cómo le estamos inyectando el catálogo, para trabajar con él y simplemente que sepáis que es un objeto que nos va a permitir en una parte de la UI pues pintar todo lo que es la parte de Generative UI. Y la otra parte es el Conversation. Que el Conversation lo que vamos a tener es simplemente a mucho más alto nivel nuestro Surface Controller y nuestro Transport, que hemos visto antes que es el Jenkins Transport Adapter, para juntar lo que será la UI con la parte de comunicación con el agente. Si os estoy yendo muy rápido, os recomiendo realmente ir al vídeo de Flutter, que lo explica muy bien, lo dejo en el link y ahí lo podéis ver poco a poco, pero que sepáis que al final nosotros pues tenemos diferentes piezas que vamos a ir juntando poco a poco y eso es lo que nos va a permitir utilizar Generative UI. Una vez que ya instanciamos nuestro Orchestrator, tenemos por aquí un listener que gracias al objeto Conversation vamos a tener un getter de eventos, ¿no? Y dentro de esos eventos, dependiendo de qué tipo de eventos es, pues ahí es cuando podemos hacer una cosa u otra, ¿no? En el caso tenemos algunos eventos, como por ejemplo Conversation Surface Added, que esto lo que nos está diciendo es, oye, la IA ha respondido que necesita crear un Surface, que necesita crear una parte donde va a utilizar Generative UI para pintar lo que necesite. Aquí simplemente tenemos un poco de lógica para ver si ese Surface ya está creado, pues no hace falta crearlo. Y si no está creado, pues nosotros lo creamos uno nuevo. Y luego, igual lo que tenemos aquí es Conversation Content Received, que es lo que nos está diciendo que la IA ha respondido y que tenemos ya un texto completado por la IA. Como veis, puede parecer a lo mejor un poco complejo, pero básicamente vamos a tener nuestro Conversation, que es el objeto que a alto nivel nos va a permitir juntar lo que es la IA con el Surface Controller, que es donde se va a pintar lo que nos está pidiendo la IA. El Transport,
que lo que tenemos aquí es la parte de la integración con el cliente de IA que nosotros queramos y el mapeo entre pasarle tokens y recibir tokens. Y por último vamos a tener simplemente un value notifier aquí con todos los mensajes para pues simplemente ir manejando el estado de la UI de donde tenemos todos los mensajes, ¿no? Vámonos directamente ya a la UI para no perder mucho tiempo. Aquí vamos a tener nuestro XBloom Assistant Chat, que aquí simplemente vamos a tener un Message List Viewer. No voy a meter en todo esto, simplemente pues tenemos diferentes input controles, pero donde viene la chicha es en el Message List View, ¿no? Donde vamos a tener un List View Builder, que es lo que nos va a permitir pues ir pintando toda la UI. Y aquí tenemos un Message Builder, que aquí es donde nos va a permitir, oye, pues enseñar un texto, ¿no? Porque a lo mejor es una información directamente del usuario o directamente del modelo que ha decidido respondernos directamente con texto, no hace falta pintar nada de Generative UI. Y también tenemos un tipo que es Surface 8 Message. Aquí es donde está la chicha de crear la Surface. La Surface simplemente, como tenemos en la propia API de Generative UI, lo que va a hacer es crear un widget, que ese widget va a ser el encargado de pintar, utilizando el catalog widgets, o sea, todos los catálogos que hemos visto antes, de pintar pues una superficie, como su propio nombre indica, para poder enseñar la Generative UI del modelo, ¿no? Como veis, pues tiene diferentes, casi todos es directamente de la API de Generative UI. Entonces, como veis, el código es muy sencillo. Esto lo que nos permite es crear esa parte, esa UI, donde podemos tener toda la Generative UI, todos los widgets que el modelo va a estar pintando, ¿no? Como veis, es muy parecido a hacer una aplicación, un chatbot de IA normal, donde la IA nos responde con texto, pero tenemos la parte de Generative UI donde con el catálogo que hemos visto al principio podemos ir pintando de forma dinámica diferentes widgets. Así que nada, yo creo que hasta aquí ha sido un recap bastante interesante de lo que es Generative UI. Espero que se haya entendido bastante claro de lo que es la diferencia o el siguiente paso de Generative UI, los diferentes componentes que tenemos directamente en el paquete de GenUI de Flutter. Os recomiendo mucho. Este paquete de GenUI de Flutter está basado en un protocolo, en un estándar que es A2UI, ¿no? Que es Agent2UI. Que esto, pues bueno, dependiendo de la especificación, a lo mejor si estáis viendo este vídeo dentro de 6 meses, que en el contexto de la IA es mucho tiempo, a lo mejor ha cambiado, pero que sepáis que están utilizando pues un protocolo estándar y que al final es la implementación de ese protocolo en aplicaciones de Flutter. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Cualquier pregunta me lo podéis dejar aquí en los comentarios. Tenéis el repositorio para poder bichearlo vosotros mismos. Habéis visto al principio la demo, o sea que espero que lo que es la idea básica del proyecto se entienda. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.